que también quiero orar por él. Señor, te damos gracias por la vida de Javi, Señor. Sabemos que tú lo has usado grandemente para llevar tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a través de él, Señor, y que todos nosotros preparen nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Sí, amén, amén. Gracias, Julio, gracias. Qué bendición el poder celebrar el Día del Padre, celebrando principalmente a nuestro amado Padre Celestial. Amén. Como decíamos al principio de la reunión, también queremos darle gracias a Dios por todos aquellos que en este día recuerdan a su Padre que quizás ya no está con nosotros, ¿verdad? Es también muy bonito darle gracias a Dios y hacer memoria por el tiempo que nos concedió a nuestros padres terrenales y que hoy ya no están. Honramos también sus vidas y le damos gracias a Dios y oramos que Dios también siga confortando los corazones de aquellos que han experimentado recientemente pérdidas. Y bueno, quiero que antes de comenzar con el mensaje de Hechos, quisiera que podamos meditar en eso. Hoy me levanté meditando en esta fecha, en el Día del Padre. Ayer había compras de pánico, aunque estaban desiertos los centros comerciales, ¿verdad? Se vive igualito que el Día de las Madres, ¿verdad? No es cierto, pero el Día del Padre es muy importante también, ¿verdad? Y estuve meditando en el amor de Dios como nuestro Padre Celestial. Quisiera contar un par de testimonios de cosas que nos sucedieron a nuestra familia esta semana, y sé que quizás tú también experimentas pruebas donde necesitas a tu Padre Celestial y que te asiste y te cuida en ese momento. Fíjense que esta semana iba en las escaleras de mi casa a tu casa y traía a la bebé en los brazos y me caí, y en ese momento, fracciones de segundo, pude reaccionar, poner mi mano sobre su cabeza, girarme, y gracias a Dios estuvo ilesa. Y obviamente estaba muy preocupado de que algo le pasara a la bebé. La bebé no tenía nada y gracias a Dios yo tampoco tengo una lesión grave, solamente el dolor del golpe. Pero anoche y ves cómo los ataques del enemigo son reales, ¿verdad? Pero Dios es todavía más real y poderoso. Y pudimos comprobar que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Y en la noche sucedió algo milagroso que no podemos explicar, pero me gustaría dar testimonio para que sepas que Dios no descansa y no deja de velar por sus hijos. En la noche, mientras dormíamos, sin escuchar ningún ruido, sin sentir ningún movimiento, sin sentir absolutamente nada ni escuchar absolutamente nada, Mariana se despierta de un impulso gritando Pablo, y en eso voltea hacia Pablo y Pablo está sin respirar, y en eso automáticamente lo agarra, lo voltea y Pablo vuelve a respirar otra vez. Y a veces uno piensa, ¿cómo suceden esas cosas? ¿Quién le avisó, verdad? ¿Por qué se despertó con ese impulso? Bueno, Dios le ha dado un instinto a las madres, ¿verdad? Y hoy recordamos también el instinto de las madres, pero más allá yo pienso que es el Espíritu Santo, Dios nuestro Padre Celestial, que mientras tú y yo estamos en el quinto sueño, Él sigue cuidándote, y Él sigue cuidando de sus hijos, y Él sigue cuidando de cada uno de nosotros. Y aún en las tormentas y en las situaciones que no entiendes y son inexplicables, y dices, ¿por qué sucedió? Quiero que sepas que el amor de Dios, aún ahí, aún en ese momento tan oscuro, tan confuso, está presente. Tenemos un Padre de amor, un Padre suficiente, un Padre que no deja de velar nunca por sus hijos. Amén. Y bueno, quisiera que podamos ir al libro de los Hechos capítulo 10. Recordamos que Juan Pedro nos compartía la semana pasada la última parte de Hechos capítulo 9, donde ya estamos viendo empieza a tornar un mayor protagonismo hacia el apóstol Pablo. Ahorita vamos a leer uno de los últimos sucesos donde el apóstol Pedro es como el eje, el personaje eje del libro de los Hechos. Después el apóstol Pablo empieza a tomar mayor protagonismo,
Pero empezamos a ver una transición en este libro a partir de la conversión de Saulo y de cómo es discipulado. Y nos compartía Juan Pedro la semana pasada cómo a veces es difícil quitar etiquetas a personas que antes eran perseguidores o enemigos de la fe, pero después vemos cómo Dios tiene la capacidad de convertirlos y de hacerlos sus siervos y sus discípulos. A mí el mensaje de la semana pasada me recordó y me alentó mucho a no perder la esperanza en que aquella persona, aquel familiar, aquel vecino que tú dices nunca va a conocer al Señor, nunca va a doblegar su corazón, nunca va a abrir sus ojos a la hermosura del Evangelio, saber que el Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. Así que no dejemos de orar. Pero ahora vamos a verla y vamos a aprender. El mensaje del día de hoy lo he titulado El fruto de la devoción, y vamos a aprender del ejemplo de Cornelio. Este mensaje quizás lo veamos en dos partes porque la historia es muy larga, pero vamos a hacer énfasis en la primera parte de la narrativa de este encuentro sobrenatural que tiene un hombre llamado Cornelio con Dios. Y ahorita vamos a ver quién era este hombre. Me gustaría que vayamos de lleno a la escritura en Hechos capítulo 10, y voy a leer el versículo 1 y 2. Ahí lo puedes seguir en tu Biblia. Recordemos, no dejemos de traer nuestra Biblia a la iglesia, como quiera va a aparecer aquí en la pantalla. Y vamos a ver la visión que tuvo este hombre Cornelio. Vamos a ver la visión que tuvo este hombre Cornelio. Y dice Hechos capítulo 10 versículo 1: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana. Versículo 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Otras versiones, otras traducciones dicen que era un hombre generoso con los pobres, ¿verdad? Y empezamos a preguntarnos quién era este hombre Cornelio que empieza a aparecer en el libro de Hechos. Bueno, podemos ver aquí, nos dice la escritura, pues no era un pastor, ¿verdad? Venimos quizás de ver ya a figuras, o el protagonismo, o más bien la interacción de Dios a través de discípulos, de diáconos como Felipe, como Esteban, de apóstoles como Pedro, como Juan, recientemente como Pablo, Bernabé, etcétera. Pero aquí vemos a un hombre que no es ni siquiera, no es un pastor, no es un misionero, no es una figura religiosa. Era un oficial del ejército romano, un hombre entre comillas secular. Este era Cornelio, pero tenía una característica. Había algo que marcaba a este hombre, que para entender un poquito, aquí especifica la Biblia que este hombre era romano, es decir, no era perteneciente al linaje judío. Ahora, ¿por qué es relevante esto en este tiempo? Bueno, en aquel entonces estaba apenas llegando el nuevo pacto. Todavía muchos judíos, inclusive muchos judíos que se habían convertido a Cristo, todavía cargaban con este aspecto de la tradición de distinción, de separar gentiles de judíos, donde solamente los judíos son los aceptos al pueblo de Dios, solamente los judíos vienen de la sangre de Abraham y del sello de la marca de la circuncisión son parte del pueblo de Dios, y los gentiles son rechazados y son menospreciados y son como considerados como inmundos. Es el tiempo en el que está viniendo que están viviendo ese es el entorno social y cultural de Cornelio y de este momento en el libro de los Hechos. Pero estaba llegando el nuevo pacto, estaba llegando un cambio radical a los tiempos que estaban viviendo. Pero aún así, a pesar de que este hombre era romano, no era judío, no venía de Abraham, era romano. Es más, dice que era parte de la corte la italiana, que era un centurión. Era un hombre que tenía a 100 personas, 100 soldados bajo su mando, ¿verdad? Y él mismo era parte de uno de 600 hombres que tenían a su vez 100 hombres que conformaban una legión. ¿Cuántos soldados conforman una legión? Pues muchos, la verdad ni sé, ¿verdad? Pero era un hombre importante, era un hombre importante, era un romano, un hombre secular.
pero tenía una característica: tenía devoción. Es interesante que a pesar de que no era judío, este hombre había sido cautivado por el Dios de los judíos, y dice que era estimado por el pueblo judío. Más adelante nos dice eso, pero él daba limosnas al pueblo judío o a los pobres y oraba a Dios continuamente. Era un hombre de devoción. Ahora, la palabra devoción, si nosotros buscamos la raíz de esta palabra, la palabra devoción se marca por dos cosas: amor y fervor. Este hombre dice que daban limosnas, y hoy en día podemos escuchar el dar limosnas y cualquiera da limosnas como un acto religioso. Es más, Jesús mismo dijo a los fariseos que sus limosnas no eran tan agradables como la de aquella viuda que había puesto unas pocas monedas. ¿Por qué? Porque lo hacían como un acto de religiosidad, de apariencia. Y cuando leemos que Cornelio daba limosnas, a veces tendemos a menospreciar esta acción porque, bueno, cualquiera da limosnas como un acto religioso, pero Cornelio no lo hacía como un acto religioso. Eran acciones motivadas por un genuino amor por un Dios que apenas comenzaba a conocer. Apenas comenzaba a conocer. Ahorita vamos a ver cómo su revelación todavía era muy sesgada, muy limitada, pero estaban a punto de abrirse los cielos a Cornelio. Ahora dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hoy en día del Padre recordamos la importancia de tomar nuestro rol como padres. ¿Por qué? Porque la correcta devoción de un padre inspira e influencia a toda la familia. El ministerio de hombre a hombre del pastor Chris Richards ha expuesto estadísticas de cómo cuando la cabeza de la casa ama a Dios, honra a Dios, se congrega continuamente, es altísimo el porcentaje de los hijos que continúan en la fe cuando son adultos. Por ende, aunque la madre sigue a Dios, ama a Dios, si no hay la figura de un padre que honra y busca a Dios, es muy alto también el porcentaje de hijos que terminan apartándose de la fe. Pero bueno, tenemos un Dios para el cual no hay nada imposible y no debemos de desistir, seguir orando por la vida de los hijos. Pero por lo contrario, cuando un padre tiene la religiosidad, cuando se suma en la religiosidad, en prácticas que después los mismos hijos y las familias van a abandonar por aburrimiento, por falta de profundidad y sustancia, el resultado es completamente distinto. Los hijos terminan sin experimentar y vivir lo que quizás en algún momento los padres experimentado, todo gracias a la religiosidad. Entonces es bien importante que como generaciones mayores nosotros seamos ejemplos de devoción. Yo he contado algunas veces que me ha tocado predicar el testimonio de una pareja mayor cuando yo era un adolescente y estaba viviendo mi primer amor, y se acercaron conmigo y me veían encendido y me decían: qué padre que ahorita estás muy encendido, el día de mañana vas a crecer, vas a tener responsabilidades, trabajo, y vas a ver que se te va a pagar. Y yo lo tomé eso con temor y al principio quizás con un poco de orgullo. A mí no me va a pasar eso, ¿verdad? Pero hoy te digo que esas cosas, esa persona tenía razón en que el trabajo, las obligaciones, las responsabilidades tienden a causarnos a nosotros enfriamiento en nuestra devoción a Dios, pero al mismo tiempo fueron palabras de advertencia, de decir: yo no quiero ser de aquellos que comenzaron encendidos la carrera, pero poco a poco su pasión va menguando y menguando y menguando. Porque si mi pasión por el Señor mengúa, quizás mis hijos, cuando tengan la edad suficiente para reconocer al Señor como su Salvador, no les tocará nunca conocer a aquel papá que estuvo encendido por el Señor
y terminaré afectándolos y sumiéndolos en una religiosidad. Así que, hermanos, con todo y nuestro trabajo, con todo y nuestras responsabilidades y obligaciones, tenemos que cultivar una pasión y un amor por el Señor. Tenemos que luchar por nuestros tiempos con Dios. Tenemos que luchar por una vida viva en la palabra y en la oración. Aquí marca dos características de este hombre Cornelio. Dice que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué es la piedad? La piedad es una palabra que se utiliza para describir la santidad. ¿Sí me veo? Estoy a oscuras, ¿verdad? Pero sí me veo. ¿Qué es la santidad o la piedad? Bueno, tiene una connotación interna. La piedad interna es intimidad con Cristo, y la piedad externa es conformidad con Cristo. Cuando tú eres un hombre piadoso, estás siendo conformado al carácter de Jesús, y eso se manifiesta. Pero también habla de que era un hombre temeroso. ¿Qué quiere decir? ¿Que era un hombre que tenía mucho miedo de la oscuridad? No, ¿verdad? Era un hombre que tenía temor de Dios. Dice Proverbios capítulo 8 que el temor de Dios es aborrecer el mal, ¿verdad? Y la realidad es que es súper fácil aborrecer el mal, pero del de al lado, ¿verdad? Pero es muy difícil aborrecer nuestro propio mal. Y nos podemos dar cuenta de esto cuando vemos una publicación en Facebook. ¿Cómo aplica a fulanito? ¿Verdad? Y hasta la reposteo para que mira, híjole, no, ya. Y la vemos, ¿verdad? Pero cuando te dejas que te hable el Espíritu Santo, tómala, pero tómala para ti. Examina tu condición, tu corazón, tu propia situación. Escuchas el mensaje, ojalá que tal persona lo estuviera escuchando, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo quiere hablarte a ti. Quiere que seas un hombre o una mujer temeroso de Dios, que aborrezcas las propias tendencias de tu corazón hacia la maldad. Para explicar un poquito más del temor de Dios, porque es una característica que no quisiera pasar por desapercibida de este hombre Cornelio. Podemos entender el temor de Dios con esta narrativa o esta descripción que un pastor, después obviamente ya creció, recuerda y hace una remembranza de su padre. Dice: ni una sola vez dudé del amor de mi padre. Podía decirle cualquier cosa. Nunca me sentí condenado o rechazado por él. Nunca hubo un momento en que estuvo demasiado ocupado para mí. Me afirmó y me amó. Nunca me comparó con otros chicos. Siempre me hizo sentir especial. Había un lazo de amor muy especial entre nosotros. Pero yo temía a mi papá. Yo temía a mi papá. Sé que suena como una contradicción, pero no lo es. Le temía porque sabía que me amaba demasiado como para ignorar mi rebeldía, pecaminosidad e inmadurez infantil. Hubo consecuencias por mis acciones, pero nunca cuestioné su intención, motivación o compromiso conmigo. Disciplina e intimidad eran perfectamente compatibles en nuestra relación. Qué hermosa descripción habla este pastor acerca de su papá. Su papá era atento, bueno, cariñoso, dedicaba tiempo, ¿verdad? Pero dice: yo temía a mi papá. Había consecuencias de mis acciones. ¿Por qué? Porque la disciplina no es una contradicción al amor. Todo lo contrario, es una manifestación de amor. Cuando un hijo no experimenta disciplina de su padre, ese hijo muy seguramente va a crecer con heridas de abandono. Mi papá nunca se interesó tanto como para estorbarme o como para corregirme para que yo un día tenga un buen camino. Quizás en el momento lo disfrutan, pero después crecen con ese tipo de
heridas, heridas de abandono. Ahora, ¿cuál es el papel, o más bien, qué tanta estima tenemos hoy la iglesia a esta característica que tenía Cornelio, el temor de Dios? No quiero sonar fatalista, pero la realidad es que poco a poco el temor de Dios se va perdiendo en las generaciones, se va diluyendo, ¿verdad? Y nos recuerda a los tiempos de los hechos, de los jueces, donde estaba el profeta y la gente honraba a Dios, moría el profeta y se iba diluyendo el temor de Dios y se abandonaban a las prácticas paganas, a las prácticas que no aman, que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el temor de Dios se va perdiendo? Cuando consideramos el consejo de la palabra como algo que podemos o no poner en práctica. La Biblia me dice que estas son las características de la persona que yo tengo que considerar para mi vida opcional. Yo también puedo hacer mis decisiones y mi voluntad. La Biblia me dice que esta es la manera en que me tengo que relacionar con el sexo opuesto, opcional. Yo puedo o no hacerlo, siempre y cuando las demás personas quizás no se den cuenta. Y empezamos a considerar el consejo de la palabra como algo opcional. Eso es una manifestación que el temor de Dios se va diluyendo. Recuerdo que hace meses, y no quiero sonar puritano y no quiero sonar fariseo, ¿verdad? Porque principalmente lo digo para mí. Yo, Javier, estoy consciente que muchas veces, a pesar de que soy pastor y comparto la palabra, aún enfrento la lucha de que el temor de Dios se vaya diluyendo en mi vida. A veces el Espíritu Santo te llama la atención y recuerdas la importancia de cultivar el temor de Dios en tu vida y en tu familia. Pero sin sonar puritano, estaba viendo las redes sociales de una persona de otra iglesia en Timbuktu, ¿verdad? No, es en serio que no es de esta iglesia, ¿verdad? Y no se trata de criticar las otras iglesias, pero este joven ponía o expresaba, ahora, es un joven, ¿y por qué me sorprendió a mí? Porque en su congregación lo veo súper activo y se nota un amor y una pasión genuina por su comunidad de fe, por su iglesia, pero expresaba su asombro y gusto por ir al concierto de Bad Bunny, ¿verdad? Y yo me puse a pensar y recordar cómo hemos olvidado lo que dice la palabra tan básico como que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Cómo puedes escuchar a alguien que está pisoteando la identidad de las mujeres con tanta vulgaridad y después con tu boca también confesar que Jesús es tu Señor? Y eso es porque el temor de Dios se va diluyendo. Temer a Dios es estar seguros de su amor, pero nunca olvidar que Él es un Dios poderoso, con toda la autoridad, y un Dios temible. ¿Se puede temer a Dios y amarle? Sí se puede. Así como nosotros podemos amar a Dios, amar a nuestros padres terrenales y aún así tener respeto y temor genuino por ellos. Si pudieras también quedarte con algo de este mensaje, es medita en el temor de Dios y cuál es el papel que juega en tu vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuál es el papel que juega el temor de Dios? Quizás el temor de Dios se va perdiendo por también la cultura en la que vivimos. Se van normalizando las cosas que para la generación anterior eran escandalosas, ¿verdad? Hoy en día son normales. ¿Qué va a ser de la siguiente generación? Por eso yo me tengo que levantar y despertar de esa conciencia cauterizada con la que yo también lucho todos los días para que mis hijos, cuando el día de mañana crezcan, no pierdan, no vivan en una generación de cristianos que han perdido por completo, que han diluido por completo el temor a Dios, que lo sigan viendo como el Dios que es,
lo sigan honrando como el Dios y la dignidad de este Dios que se ha revelado a nuestras vidas. ¿Cómo me doy cuenta? Ya veo algo inmoral o ya escucho algo súper, no sé, cualquier cosa, y mi mente ya ni siquiera se escandaliza. Ahora, una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es actuar de una manera, como les digo, ser un persinado puritano y querer salir como extraterrestre de este mundo y mejor me voy como monje a un monasterio, me aparto de toda la maldad. No, dice la palabra de Dios, Jesús dijo que nos ponía en este mundo para hacer luz en este mundo. Jesús es el ejemplo perfecto. Él comía en las mesas con los pecadores, porque su intención era que ya no pecaran más, purificarlos, limpiarlos. Jesús pudo vivir en medio de los pecadores, amarlos sin perder el temor de Dios, sin perder su honra al Padre Celestial. El apóstol Pablo, si no me equivoco, o fue Jesús, ya se me cruzaron los versículos, que dice, no, Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo. Jesús oró al Padre, no te pido que los saques del mundo, solamente guárdalos del maligno. Entonces nuestros hijos van a vivir en una generación donde les va a tocar estar expuestos a cosas que quizás quisiéramos que no estuvieran expuestos. La clave no es apártalos, que no vean y que así, ¿verdad? Obviamente una cosa es estar expuestos a lo inevitable y otra cosa es exponerlos nosotros a que, ¿verdad? No, una cosa es que vayan caminando y se enlodan los pies y otra cosa es aventarlos al zoquete, ¿verdad? Y meterlos al lodo. Obviamente eso es muy distinto, pero inevitablemente van a caminar en un mundo donde se van a ensuciar los pies. Y la clave es nosotros guardar y cultivar el temor de Dios en sus vidas, para que tengan la capacidad de discernir: esto no me voy a escandalizar, no voy a hacer un escándalo y no, pero voy a alzar mi voz y tener la valentía de decir: no creo que eso sea correcto, no creo que ese sea el diseño de Dios, no creo que esa sea la voluntad de Dios. Hoy se necesitan voces que se levanten, voces de creyentes valientes, de hombres y mujeres valientes, que sean usados por Dios para cultivar el temor de Dios en nuestra generación. Y de antemano te digo, el temor de Dios te va a traer enemistades, te va a traer etiquetas de la misma iglesia, religioso, exagerado, pero estás cultivando, estás dirigiendo a tu familia por el camino hacia el éxito, hacia la vida espiritual exitosa, en medio de quizás las generaciones más turbulentas y los tiempos más peligrosos de la historia. Cultivemos el temor de Dios, cultivemos la devoción a Dios. No era Cornelio solamente un hombre que decía: bueno, yo doy limosnas, apoyo a los pobres, con eso ya cumplí. La devoción es una actitud interna y externa. O no nada más era un hombre, no, yo me la paso orando, todo el tiempo orando, yo oro y con eso. No, era un hombre que llevaba su fe a la acción. Y me gusta mucho el ejemplo de Cornelio porque nos muestra los dos aspectos: su relación personal con Dios y su responsabilidad, no voy a decir cristiana porque todavía no conocía a Cristo, pero su responsabilidad de fe ante el mundo. No era ajeno a la necesidad de las demás personas y era generoso. Y dice, bueno, voy a avanzar para que no perder mucho tiempo. Versículo 3: como a la hora novena, continúa la visión. Como a la hora novena, vio claramente en una visión un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios.
Aquí ayer entramos Mariana y yo en una, no discusión, pero comentarlo. Oye, ¿por qué dice que las oraciones? Cornelio, a ver, en este momento, ¿ya conocía a Dios o no le conocía? Pues la realidad es que todavía no conocía a Cristo, pero su búsqueda era genuina. Porque también en la palabra de Dios dice, si no me equivoco en los salmos, que Dios no escucha las oraciones de los incrédulos, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué es la fe? La apertura a conocer a este Dios. Entonces, Cornelio, ¿por qué fue escuchado y por qué sus ofrendas fueron hechas? Porque el corazón de Cornelio estaba bien dirigido, ¿verdad? Este pasaje revela algo extraordinario. Dios diciéndole a un oficial romano, me gusta lo que haces, me agrada cómo me buscas, me agrada mucho. Y la realidad es que Dios, más que agradarse de acciones, se agrada del corazón de las personas detrás de esas acciones. Dios estaba muy contento con el corazón de Cornelio. Ahora esto hizo recordar algo que leí en Isaías capítulo 1. La Biblia también nos muestra el contraste. Dios diciéndole a un grupo de personas, no me agradan tus ofrendas, no me agradan tus oraciones, no las quiero escuchar. Isaías capítulo 1, voy a leer el versículo 13 y 15 del primer capítulo de Isaías. Dice, no traigan más sus vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. ¿Cuál es la diferencia? Porque a uno le dice, me agrada escucharte y me agradan tus ofrendas. ¿Qué será? ¿La cantidad monetaria? Obviamente no. Y la realidad es que la diferencia la marca en que Dios no mira las apariencias, Dios ve el corazón. Y mientras el pueblo al que reprende el profeta Isaías honraba a Dios por apariencias, Cornelio lo hacía desde lo más profundo de su ser. Cornelio era un hombre que se encontraba buscando. Empezaba a ver destellos de este Dios, el Dios de Israel, y estaba a punto de ser revelado completamente, suficientemente a su vida. Este es un buen tiempo para pausar y reflexionar. Medita un momento. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás en modo automático? ¿Estás viviendo un cristianismo sin un corazón realmente hambriento por contemplar a Dios? ¿Te identificas más como el pueblo de Israel, donde sí estás honrando a Dios, si estás haciendo oraciones, si estás dando limosnas, si estás dando ofrendas, si estás asistiendo a reuniones, si vas a los grupos conexión? Pero ¿cómo está tu corazón? Y lo digo con temor y temblor, porque sé que el primero de esta congregación, realmente el primero que tiene que ponerse a cuentas con Dios por el estado de su corazón, soy yo. Lo digo sin presunción y sin exagerar. De verdad, Dios, le pido de todo corazón que obre en mi corazón, porque es muy fácil prender el modo automático, porque es muy fácil aún trabajar de tiempo completo en el ministerio y perder el hambre por contemplar a Dios. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana, tu corazón el día de hoy? ¿Sabes? Cuando Dios expone nuestro corazón, la calidad de lo que hay dentro, es un trago amargo al principio, porque a nadie le gusta reconocer, mi corazón no está bien, pero es el principio de la libertad y de la sanidad, porque le permites a Dios tocarlo y transformarlo por medio de su amor, que te dice, ven, acércate a mí, déjame tocar tu corazón, déjame darle vida una vez más, déjame llenarlo de mi presencia. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Te identificas más con el pueblo de Israel al cual el profeta Isaías reprende, o te identificas con Cornelio,
Quizás podríamos ver a Cornelio como ese nuevo creyente que está todo emocionado buscando, que todavía no sabe mucho. Quiero contar una anécdota de algo que me pasó, no me enorgullece, es gracioso, pero esto me pasó en la prepa. A mí jamás me ha gustado el reggaetón, nunca me ha gustado esa música, pero la gente sabía en la prepa que yo me acababa de enamorar de Dios. Entonces buscaban cualquier comentario o cualquier cosa para burlarse de mí o para tratar de molestarme, ¿verdad? Entonces esta persona llega conmigo, los cristianos, ya está su reggaetón cristiano, ¿verdad? Y que funky, que su reggaetón cristiano. Y yo le dije, mira, y empecé, hijo de tu pip, 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 no empieces a hablar mal de los cristianos, que vete así. Y empecé a recetármelo con maldiciones y con palabras altisonantes, según yo, defendiendo a los cantantes de reggaetón cristiano, ¿verdad? Obviamente llegué a mi casa y el Espíritu Santo, así no es. Y al día siguiente ahí voy a pedirle disculpas a esta persona. Oye, así no es, ¿verdad? Jesús se quedaba callado, no sé. Y ahí actué más como Pedro. Pero Cornelio quizás está en esa etapa de su cristianismo donde genuinamente, ahora, qué perverso eras, ¿cómo hablaste así? Te digo que genuinamente salió de un corazón que quería defender lo de Dios. No me gustaba que pisotearan lo de Dios, pero me faltaba conocer el carácter de Cristo y que sea formado en mí. Así estaba Cornelio. Cornelio estaba en la búsqueda del tesoro y estaba a punto de descubrirlo. Estaba en el comienzo de una búsqueda. Ahora, esta es la tendencia en la vida cristiana. A veces esta es la característica: poco conocimiento de Dios, poca revelación de la palabra, pero una grande devoción y pasión por Él. Yo me acuerdo que cuando tenía 16, 17 años que conocí al Señor, mi conocimiento era muy bajo, pero mi pasión es muy alta. ¿Y sabes con qué lucho? Hoy tengo una maestría en estudios teológicos y a veces volteo atrás y digo, cuánto extraño esa pasión y esa devoción que experimentaba cuando no tenía mucho conocimiento. Entonces la solución es no buscar el conocimiento de Dios. No es la alternativa. El conocimiento de Dios no es el problema. ¿Cuál es el problema? Es la tendencia del corazón que tiende a acostumbrarse. Es una condición del ser humano. Bien decía la hermana MacGregor, ¿verdad? Que cuando nos familiarizamos empezamos a menospreciar. Fíjate un ejemplo de cómo el mundo lo ve. Estaban entrevistando a no sé qué es, artista o que es famoso, pero de esos que tienen esposas que son como modelos, y le están preguntando, oye, ¿por qué aun y cuando tienen esposas que son como modelos las engañan? Y fíjate su respuesta, dice, es que pues uno se cansa de comer caviar todos los días, de repente se te antoja un burrito de frijoles. Imagínate el descaro de este hombre, lo que dijo, pero nos muestra la condición del ser humano, del corazón, ¿verdad? Has probado lo mejor, pero el corazón humano tiende a cauterizarse, acostumbrarse y perder la estima. Pero sabes una cosa, tenemos un aliado que nos salva de esto, el Espíritu Santo, que tiene la capacidad de renovar todos los días nuestro amor, nuestro enfoque, nuestra visión por el Señor. Pero yo lucho con eso y sé que tú también luchas con eso. Espíritu Santo, sálvanos. Pero que sí podamos volver a los tiempos de devoción y pasión. Si no has escuchado la canción de Torre Fuerte, se llama Quiero volver a empezar. Ve a tu casa, búscala en YouTube, pon esa canción y que podamos vivir lo que dice este canto. Si se lo sabe Mau, a ver si al rato lo
lo saca ahí en el piano, ya lo comprometí. Pero si podemos cantarlo, sería algo muy padre. Continúa, ya me voy a ir súper rápido, porque es Día del Padre y hay que festejarnos. Continúa con la instrucción continuamos con la instrucción del ángel que se le aparece. Dice: envía ahora algunos hombres a Jope, manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Ahora vemos cómo aquí su revelación era muy limitada, pero su búsqueda era genuina y bien intencionada. Cuando una persona tiene poca revelación, pero un corazón dispuesto, es lo necesario para que Dios entonces le dé lo que necesita. Es más importante un corazón dispuesto a conocer a Dios que cualquier otra cosa que podamos carecer. Versículo 6: este se hospeda con un curtidor, un hombre que trabajaba pieles, llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se habían ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Entonces el ángel le dice: ve por Pedro, se está hospedando con un hombre que se llama Simón el curtidor. Envía a uno de sus soldados, de sus siervos, para que vayan por Pedro. Esta es la instrucción que le da el ángel. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajo la tierra por las cuatro puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro se persina y dice: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Desde la narrativa de la conversión de Saulo comentábamos que, y con esta visita de Pedro a Cornelio, empezamos, todavía falta que lo visite, pero empezamos a una transición, como decíamos, en el libro de Hechos. Los primeros 9 capítulos fue el evangelio llegando ¿a quién? A los judíos. Pero a partir de este momento el énfasis cambia y el evangelio lo vemos llegando a los gentiles. El cumplimiento del nuevo pacto, donde la purificación y la inclusión del pueblo de Dios no viene por la sangre o por la nación, sino por la fe en Jesús. Y aquí a Pedro se le abren los ojos y le dice: Pedro, un hombre es purificado no por en este caso los reptiles, que eran animales inmundos y que no podían comer el pueblo judío. Recordamos las leyes judías: no podían comer puerco, no podían comer muchos tipos de animales. Pero le dice: mata y come. Eran una representación del pueblo gentil. ¿Quién era Cornelio? Cornelio va a ser representado por estos reptiles inmundos. Y Dios le dice: lo que yo he purificado, no lo llames impuro. Qué hermosas palabras. Estas palabras deben de animarnos bastante. Se relaciona de hecho con lo que Juan Pedro compartió la semana pasada. Oye, pero ¿cómo me voy a llevar con este impuro? Y Dios les dice: oye, no le llames a Pablo impuro si yo ya lo purifiqué. No lo llames criminal si yo le he dado una nueva identidad. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y recuerden que Juan Pedro nos compartió que Dios tiene la capacidad no solamente de limpiar nuestra maldad interna, sino también nuestra reputación, nuestra vergüenza. Nos hace nuevas personas. El sello del cristiano
es la purificación. Dios nos ha limpiado. Y esto comienza con una obra invisible del Espíritu Santo, nos purifica, internamente te renueva y después continúa con una manifestación visible. Ahora la pureza, las nuevas vestiduras como las que habla Pablo son evidentes a todas las personas. Y me pregunto, ¿es mi vida un reflejo de esta pureza? Ahora vamos a ver del versículo 17 al 23 y terminamos para orar. Los mensajeros llegan con Pedro y dice el versículo 17: mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto. Imagínate que estás orando, después te da hambre y yo me pregunto, Pedro dijo, ¿son las tripas? Pero no, dice que tuvo un éxtasis y ve esta visión de Dios y estaba asustado, estaba perplejo. Y mientras se preguntaba qué significa, llegan los siervos o los enviados por Cornelio. Dice, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecen en la puerta, versículo 18, y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Versículo 19, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Versículo 21, Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la cual han venido? Y ellos le dijeron, versículo 22, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por su santo ángel que hiciera venir a ustedes a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Y esta historia continuará. Va a continuar el próximo domingo esta historia. Pero hoy vemos a Cornelio con el mapa del tesoro en sus manos, siguiendo las pistas que recibió de parte de Dios. Yo recuerdo cuando estaba pequeño en la escuela en la que estaba, hacían una lunada donde íbamos a acampar y mi actividad preferida era cuando una maestra escondía un tesoro y nos daban pistas, íbamos buscando las pistas hasta que llegábamos al tesoro y eran monedas de chocolate y emocionado abrías las monedas y te las comías. Bueno, ahorita está Cornelio con el mapa en sus manos, está emocionado buscando, ya empieza a vislumbrar y empieza a creer todo lo que ese mapa dice. Lo vemos buscando ansiosamente, pero el próximo domingo lo vamos a ver con el tesoro en sus manos. Qué precioso. No sé si puedan pasar más una más, vamos a orar brevemente. Vamos a orar. ¿Qué podemos reflexionar o aprender de esta primera parte de la historia de Cornelio? Me gustaría que podamos orar y meditar. ¿Es mi vida un reflejo de piedad y devoción? Aquí sigo, No, está bien, no, está bien así la luz. Sí, nada más, igual y este es el de mero arriba y la demás. Ese mero, gracias. Las demás sí las pueden apagar sin problema. ¿Es mi vida un reflejo de piedad y devoción? ¿Está el temor de Dios presente en mi vida cotidiana? ¿Aborrezco realmente la maldad, mi maldad, o me he hecho indiferente a ella? ¿En qué? En lo que hablo, en lo que veo, en lo que pienso, en lo que hago. He caído en la monotonía de la religiosidad. Siento una vida espiritual estéril. ¿Deseas ver el fruto en tu vida? Pídele al Espíritu Santo que encienda tu corazón por Cristo, que te enamore de Él, para que puedas experimentar el fruto de la devoción. ¿Por qué le puse ese título? Suena como un poco raro para la historia.
devoción que termine en infertilidad. Toda búsqueda de Dios, toda hambre por Dios va a terminar en un fruto para tu vida. Y créeme, a veces decimos, no, la vida cristiana no se trata de las bendiciones. O sea, es que es innegable que vienen bendiciones a tu vida. Ahora no estoy hablando un mensaje de prosperidad. Siguen las pruebas, sigue la adversidad, siguen las situaciones, pero también te puedo decir que cuando vine a Cristo, las bendiciones fueron innegables, te alcanzan. ¿Cuál es el fruto de la devoción? ¿Qué tesoro encuentras? Muchas cosas. Encontré una familia de fe espiritual hermosa, maravillosa. Dios me regaló una esposa que le ama. Dios me regaló hijos preciosos, maravillosos. Dios me regaló amigos. Dios me regaló compañerismo, experiencias, tiempos de alabanza. Dios me regaló retiros que cambiaron mi vida. Dios me regaló muchas cosas, pero ¿sabes qué es lo más hermoso que Él me ha dado? El fruto de la devoción es haberlo encontrado a Él mismo. Cornelio se encontró con Dios mismo, Dios hecho carne. Y el próximo domingo que hablemos de esta historia, lo veremos con los ojos abiertos y una fe viva en Cristo Jesús, el Dios y Salvador de nuestra vida. Vamos a orar ahí. Inclina tu rostro y dile: Señor, quiero ver el fruto de la devoción. Quiero que enciendas mi vida y mi corazón. Nos ponemos a cuenta, Señor. Sabemos qué tan fácil es distraernos, qué tan fácil es caer en el activismo, la religiosidad, hacer las cosas por hacer. Ahora que se viene el campo de verano, Dios, que la calidad de nuestro corazón y de lo que podamos hacer al pintar una manta, al pegar algo, al dar una clase, no sea en activismo y religiosidad, sea con la calidad del corazón de Cornelio, haciéndolo como una ofrenda agradable ante ti. Encienda nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo. Al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez, una vez más. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar
empezar otra vez y volver. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Amén, sí, Señor. Y revivir el fuego de Nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Sí, Señor, renueva nuestro amor. Queremos seguir creciendo en conocimiento de ti, pero no perder la pasión que nos caracterizaba al principio. Hoy aprendemos de Cornelio, un hombre que le faltaba mucha revelación, pero que era un hombre de devoción. Y así cada uno de nosotros podamos amarte, buscarte y encendernos por ti. Que nos suceda así como a Pedro, aún mientras nos preparan algo de comer, mientras nos duchamos o estamos en la cocina o en la oficina, que ahí la visitación de tu Espíritu Santo venga revelándonos la belleza incomparable de Jesús, nuestro amado Señor. Yo te pido que levantes hombres y mujeres que sean ejemplo para sus familias. Gracias por el precioso tesoro que son los niños para esta iglesia. Señor, que el temor de Dios esté presente en cada uno de nosotros. Que sea una iglesia que no diluye, Señor, tu palabra, sino que la honra con todo su ser, todo su corazón. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias por los papás. Gracias por los papás de esta iglesia. Gracias, Señor, por los papás que son de bendición para nuestras vidas, que podamos seguir aprendiendo los unos de los otros. Señor, que hoy sea un día de celebración, de gratitud, y que tú consueles también a los corazones dolidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, pues estamos despedidos. Felicidades a todos los papás. Recuerden que los que falten de cualquier duda sobre el campo de verano pueden acercarse con David y Gaby. Cualquier duda de Bright School con Ania. Y bueno, nos vemos entre semana para ver el secreto de estar atentos en los grupos Conexión. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos.